Saludos amigos de YouTube, gracias por estar aquí una vez más en este podcast acompañándonos. Gracias también a las personas que entraron por primera vez, que vieron ahí nuestras caritas en la miniatura y decidieron entrar porque tal vez el tema les llamó la atención o tal vez están pasando por alguna situación donde este tema creen ustedes que puede ser de ayuda para ustedes. Estamos felices de que hayan podido entrar y sabemos que el Espíritu Santo nos va a usar como vasos para llevarte una palabra puntual para lo que está sucediendo en tu vida en ese momento. Y bueno, estamos felices. Este es nuestro segundo episodio en este podcast de pura adoración. Y bueno, esperamos que sea provechoso, que le pongan mucha atención, que esa palabra pueda ser revelada por el Espíritu a tu vida, que no solamente sea una comprensión mental, sino que en tu espíritu tú puedas discernir lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de este podcast. Bien, como ya mi esposa ha comentado, vamos a compartir acerca del sufrimiento, ya ustedes lo leyeron ahí. Y bueno, entendemos que hablar del sufrimiento es muy importante, ya que es una de los elementos con la cual lidiamos siempre en nuestro día a día. Constantemente pasamos por sufrimiento y de repente nos llegan cuestionantes a nuestra vida. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Qué hice para sufrir tanto? Todas esas cuestionantes vienen a nuestra vida y también el enemigo se aprovecha de ellas para quizás infundir temor, para dudar de Dios, de nuestra fe. Y creo que cuando nosotros tenemos un entendimiento claro del sufrimiento, a la luz de la palabra, pues entonces podemos saber afrontarlo, saber cómo permanecer fiel en nuestra fe, en nuestra convicción, a pesar de lo que estamos sintiendo en un momento determinado. Amén. Y sabemos que el sufrimiento muchas veces se puede tomar como si fuese una emoción negativa, el dolor. Sin embargo, el sufrimiento o las emociones de dolor siempre tienen un propósito. O sea, todo lo que Dios nos dio para vivir en esta tierra tiene un propósito, tiene un porqué. Por ejemplo, cuando nosotros nos herimos, por ejemplo, tenemos un cuchillo y ese cuchillo nos hiere. Cuando somos pequeños no sabíamos que era algo que nos podía herir, nos causó dolor, por lo tanto ya nosotros no volvemos a cometer ese tipo de acción o le tenemos cierto temor a eso porque sabemos que nos hace sufrir y que nos duele. Y asimismo, Dios también puede utilizar el sufrimiento ya de manera espiritual en nuestra vida también para Él glorificarse y para alejarnos también de cosas que nos podrían hacer más daño o que nos podrían alejar de Él. Definitivamente, o sea, Dios dejó el sufrimiento o permitió que sufriéramos por una razón. Y todo comunica algo y nuestro deber debe ser discernir, quizás, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere decirnos? ¿Qué quiere comunicarnos? ¿Qué quiere enseñarnos por medio del sufrimiento? Y algo muy interesante es que Dios no ocultó el sufrimiento. Hablábamos en la iglesia hace unos días que no sabemos en qué momento se entendió que al venir a Cristo Jesús, que al venir al Evangelio, el sufrimiento iba a dejar de pasar o suceder. Y no es así. Jesús fue muy claro y toda la Biblia habla acerca del sufrimiento. Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que tengamos paz, que Él venció el mundo. O sea, ya Dios nos avisó de que íbamos a sufrir, pero lo bueno de todo es que no solamente nos advirtió de que íbamos a sufrir, sino que también nos dijo que nos iba a equipar, que nos iba a dar las herramientas necesarias para poder combatir el sufrimiento. Ese fue el Espíritu Santo. Por algo Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si no me voy entonces no vendrá el Consolador. Ese Consolador es quien nos sostiene, que nos fortalece y que nos ayuda a discernir en esos momentos difíciles, ¿verdad? Del sufrimiento, de cómo tenemos que afrontarlo. La Biblia habla bastante acerca del sufrimiento, menciona diferentes palabras, quizás no sea sufrimiento literalmente, pero cuando la Biblia habla de tribulación, habla de persecución, habla de padecimientos, Angustia. angustia, aflicción, todos esos son términos que van relacionados con el sufrimiento y que lo podemos ver en la palabra y quisiéramos a lo largo
de entender por qué sufrimos. La luz de la palabra, ¿por qué sufrimos? Varias razones por las cuales sufrimos. Y yo sé que al entender esto, estoy más que seguro que cuando entendamos eso, nuestra vida va a cambiar. No dejará de pasar el sufrimiento, sino que sabremos cómo lidiar con ellos. Y me gustaría que habláramos de eso. Y si usted tienen algunas razones también, si lo que están escuchando, tienen alguna razón puntual de por qué además me lo puede agregar ahí también en comentarios, así aporta a aquel que esté viendo este video. Una de las, bueno, la razón principal, qué bueno decir esto, la razón principal, mi amor, por la cual sufrimos, ¿cuál es? ¿no? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde habita el pecado. O sea, por causa del pecado, todos ahora sufrimos las consecuencias, tanto del pecado propio, ¿verdad? Mi propio pecado, que me hace hacer el mal y ofender al otro, como el pecado también que viene de afuera, del otro sistema del mundo. Y eso viene de ahí del pecado original de Adán. Bien, entonces ese es el primer punto que tenemos pautado. El sufrimiento o una de las causas por la que podemos sufrir es por nuestro pecado o por el pecado de los demás. Definitivamente. Esa es una, y la palabra respalda este asunto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero también dice Gálatas, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, también esto segará. O sea, si yo siembro pecado, voy a cosechar pecado. Y eso afecta de alguna manera u otra a mi prójimo. Si yo, por ejemplo, ofendo, trato mal, pero por ejemplo, hay veces que el prójimo hace algo que me afecta a mí también. Digamos que, por ejemplo, ni lo quiera Dios, alguien atente contra mi familia o lo que sea, eso me va a provocar sufrimiento. Exacto. Un ejemplo también de mi pecado y el pecado de los demás que puede afectar en ambas partes es, por ejemplo, que una persona haya sido infiel en su matrimonio. Entonces, su matrimonio se deshace, tiene desacuerdos, todo se volca contra sí, pero es por su propio pecado. Pero también a sus hijos lo puede afectar el pecado que cometió su padre. Entonces, a veces hay un sufrimiento que es por el pecado de los demás, del cual nosotros no tenemos el control. Exactamente. Bien. También en cuanto a nuestras propias decisiones, por ejemplo, usted está relacionándose con alguien, una pareja, obviamente, de sexo opuesto, y de repente toma decisiones en cuanto al deseo, la pasión, y le va mal en esa relación. Entonces, usted está sufriendo porque tomó decisiones desaciertas, por ejemplo, un embarazo prematuro que se pudo haber tenido. Eso provoca sufrimiento porque estás viviendo algo que no es en la etapa correcta de vivir. Entonces, a veces nos quejamos, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, fueron consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, vemos ahí que sufrimos por nuestro propio pecado. Esa es una razón. Pero hay muchas razones por las cuales una segunda sería sufrimiento como disciplina de Dios. Dice en Hebreos, su capítulo 12, 6, pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice que Dios os trata como a hijos porque Él nos tiene como padre. O sea, y dice que azota. Una palabra fuerte, ¿verdad? Suena. ¿Quién diría que Dios azota? O sea, castiga, disciplina, mejor dicho. Pero es una muestra de su amor. Exacto, y es justo porque Él se considera, nuestro Padre nos considera sus hijos. Un padre al hijo que realmente ama, que quiere que haga las cosas bien, cuando ese hijo actúa en desobediencia o va por un camino que no le conviene, pues tiene castigo de parte de su padre para que vuelva a centrarse en lo correcto. Y de la misma manera actúa Dios con nosotros, disciplinándonos, corrigiéndonos y bueno, lo puede hacer a través del sufrimiento para que nosotros volvamos al camino de la obediencia. Por ejemplo, a veces sufrimos porque estamos en el Señor, pero nos apartamos un poco y empezamos de repente a tener falta de paz, a tener episodios de angustia, de mucho temor, pero porque estamos alejados del Señor. Entonces,
esa misma lejanía del Señor produce que suframos. Por lo tanto, también el temor, lo que mencionábamos, la ansiedad, eh, las inseguridades, nos acercan, bueno, o nos hacen reconocer realmente que debemos volver a nuestro centro, que es el Señor. Así es, y hay que ser honesto con esto. Sabemos que a nadie le gusta que le corrijan, que se le discipline. De hecho, la Biblia lo dice, al principio no es causa de gozo, pero luego produce fruto apacible de justicia. O sea, hay una recompensa luego de que somos disciplinados. Hacemos bien en nosotros en aceptar la disciplina de Dios, andar por el camino que Él nos está mostrando. Porque dice la Biblia que si nosotros entonces no hacemos caso a ese castigo, a esa disciplina de Dios, entonces somos hijos bastardos. O sea, somos necios porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Y a veces también tenemos que seguir siendo disciplinados en un mismo asunto porque no queremos obedecer. Queremos Hay obedecer. personas que de repente nunca salen de cierta prueba, nunca salen de cierto sufrimiento, y es porque puede primero que estén alejados del Señor y no estén escuchando la voz de Dios que los esté corrigiendo, que le esté diciendo, mira, lo que yo te quiero enseñar a través de esto es tal cosa. Sin embargo, están alejados y no pueden escuchar la voz de su padre que les está corrigiendo. Entonces, por tal razón, o también puede suceder que esas personas sí sepan lo que tienen que hacer, sí sepan en qué tienen que obedecer al Señor. Pero su concupiscencia le termina venciendo. Exacto. Están negados a obedecer por su mismo deseo. Entonces, eso produce que la persona siga en un sufrimiento constante y nunca salga de ahí porque no ha querido aprender, corregir lo que el Señor le está demandando. Efectivamente, y eso es muy importante entenderlo. Dice Proverbios capítulo 3, su versículo 11 al 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo y quien quiera. O sea, vemos que eso es parte de la paternidad de Dios. Muchas veces no solamente queremos recibir las bendiciones, que nos haga sentir su paz, su gozo, su presencia, su Espíritu Santo, pero a veces no queremos esa parte correctiva que también lo hace el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esas dos facetas, tanto que te confronta como te consuela también. Entonces hay que abrazar esa parte de Dios para realmente quizás dejar de sufrir en vano, porque hay etapas que pudiésemos saltar si obedecemos a la primera. Exactamente. Y bueno, cabe resaltar que, como decíamos al inicio, presten mucha atención para que puedan ir descartando lo que no es y tomando lo que sí es, porque puede que nosotros estemos sufriendo por una causa y de repente creíamos que es por un castigo del Señor y no siempre es así, sino que puede ser por el pecado de los demás o de nosotros mismos, puede ser disciplina de Dios, pero puede ser por muchas otras causas que ahora vamos a seguir. Y ya que tú mencionas eso, cabe respaldar eso con el asunto del ciego de nacimiento. Muchas veces somos el ciego de nacimiento, que estamos pasando por cosas y la gente te pregunta, ¿qué habrá hecho fulano para estar en ese proceso? ¿Qué estará pagando? Y vemos que preguntan, ¿qué habrá hecho este o sus padres? Y Jesús le dice, no fue que sus padres pecaron, ni él tampoco. Él está en esa situación para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces muchas veces nuestro sufrimiento no es ni por nosotros mismos, sino porque Dios quiere usar ese momento, esa situación para glorificarse y que los demás puedan creer en Dios. Sí, y también sin importar por qué haya venido ese sufrimiento, ya sea por causa nuestra o por que el Señor en su soberanía se lo ha permitido, siempre hay una oportunidad de que el Señor se glorifique en medio del sufrimiento, sin importar si fue porque de repente yo pequé y ese pecado trajo una consecuencia. En medio de esa consecuencia, de ese sufrimiento, el Señor también quiere glorificarse, porque el Señor no nos deja en el punto donde pecamos y ya ahí está la consecuencia, sino que Él quiere restaurarnos. Definitivamente. Y bueno, queremos realmente completar todo esto, espero que estén con nosotros. Ya hemos mencionado dos tipos de sufrimiento. El primero fue sufrimiento por causa del pecado propio y el ajeno.
El segundo fue sufrimiento como disciplina de Dios. Y el tercero es sufrimiento por causa de nuestra fe o persecución, ¿verdad? Cuando es por persecución, etcétera. Dice en segunda de Timoteo, en su capítulo 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, desde que usted aceptó al Señor y decide vivir como Él desea, usted tendrá persecución. ¿Y cómo pudiésemos aterrizar esto, mi amor, en la vida cotidiana? Porque quizás en nuestro país, en República Dominicana, todavía no tenemos una persecución agresiva en el sentido de que podemos hacer libre culto en las calles, podemos pronunciar el evangelio porque nuestro país es cristiano cultural y todavía no hay problema con eso. En otros países sí, en otras naciones sí. Pero ¿cómo pudiésemos adaptar eso a nuestra realidad? O sea, eso de la persecución por causa de nuestra fe. ¿Cómo sufrimos por causa de nuestra fe? Los adolescentes, por ejemplo, los jóvenes mayormente. Lo primero es que cuando uno acepta al Señor, tiene que ir en contracorriente. O sea, tú tienes que ir al contrario de la ola de pecado que vive este mundo, al contrario de lo que tu generación podría pensar. Entonces, muchas veces tenemos que cohibirnos de ciertos placeres o de ciertos lugares que quisiéramos frecuentar para poder servir al Señor, para poder agradar al Señor, pero también podemos ser perseguidos por nuestros amigos que de repente muchos adolescentes, muchos jóvenes no quieren seguir al Señor por lo mismo de la persecución, porque pueden haber personas que se burlen, que le digan, por ejemplo, aquí o en República Dominicana le dicen a el siervo, pero de una manera despectiva muchas veces, como para burlarse, pueden recibir burlas porque se ve como muy inocente, ¿verdad? Porque a veces para poderse, bueno, siempre para poder servir al Señor, tenemos que convertirnos en personas piadosas, que es lo contrario a lo que este mundo está predicando, donde cada quien tiene que que devorar para poder conseguir los estatus, buenos empleos, para ser bien visto, am, tiene tiene que actuar como un lobo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser personas pasivas, personas que muestren al Señor, personas que amen a los demás cuando el mundo está diciendo que nos amemos a nosotros mismos también. Entonces, a veces en el amar a otros, ponerlos incluso por delante de nosotros, las personas nos pueden ver como, ¿cómo se podría decir? Como ingenuos, como tontos. Así es. Y nosotros sabiendo que es por amor a Cristo que le estamos haciendo, muchas veces tenemos que soportar los comentarios, la vergüenza Sí, por servir al Señor, por serle fiel a Él. definitivamente. Estamos en un mundo contracorriente, como tú decías. Hay cierta presión de grupo, mayormente también para los jóvenes, los adolescentes, que le da temor quizás decir que son evangélicos, que son cristianos, por lo mismo, porque se ve como anticuado quizás en este tiempo, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir ese menosprecio. Claro. Saber que en este mundo no vamos a encajar, saber que nuestro discurso evangélico no va a agradar a todos los oídos y que tenemos que estar dispuestos a ser expulsados de ciertos ambientes, así como muchos de los creyentes antiguos vivieron. Ellos vivieron hasta la muerte por lo que creían. Quizás nosotros todavía no estamos a ese nivel, pero llegará un momento en que sí, y que tenemos que estar dispuestos a sufrir el menosprecio de las personas, de ciertos círculos con tal de agradar a Dios. Sí, hacerlo como lo hizo Jesús, que no le dio mucha importancia al sufrimiento, porque él veía por delante Un gozo había. una recompensa mayor, y asimismo nosotros tenemos que tener la valentía de sufrir por la causa del Señor, porque sabemos que tenemos una esperanza, que tenemos una recompensa. Y también, mi amor, esto de sufrir a causa de nuestra fe también aplica cuando hay cosas que yo puedo hacer que no son pecado, pero con tal de yo mantener el evangelio limpio y transparente, yo me cohíbo de hacerlo. Eso aplica ahí. De repente tengo
una necesidad y me hacen una oferta de un trabajo, pero a lo mejor ese trabajo tiene maniobras deshonestas, pues por causa de que yo tengo una necesidad no quiere decir que yo me tenga que involucrar en eso. O acciones que yo hago, gustos, preferencias que yo tengo, pero que hacen ruido. Por ejemplo, en nuestro país, los tatuajes, por ejemplo, algo muy controversial. En nuestro país, a nivel cultural, el tatuaje no es bien visto, seas cristiano o no. Eso se identifica como una persona rebelde, de la calle, delincuente, lo que sea. Es sospechoso el que tiene un tatuaje. Entonces, si yo soy un ministro del Señor, aunque a mí me gusta el tatuaje, aunque en otros lugares sean aceptados, si yo quiero mantener el mensaje de Dios claro y ser escuchado por una generación que se pierde, tengo que abstenerme de ese tipo de cosas. Y un sinnúmero de cosas más. Sabiendo que no es pecado en sí, sino que el pecado está cuando yo hiero a otros o cuando yo provoco que la imagen de Cristo no se vea opacada por mis propias decisiones, que de repente parecen normales, parecen que no tienen ningún tipo de pecaminosidad, pero si hacen caer a esos que son más débiles, entonces son pecado. Definitivamente. Y esto se puede hablar bastante. Dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí tenemos que cuestionarnos. ¿Será que estamos sufriendo nosotros por la causa de Cristo? De alguna manera u otra, yo entiendo que todos tenemos que estar sufriendo en alguna área, porque si no estamos sufriendo por la causa de Cristo, quiere decir que estamos viviendo otro evangelio que no fue el que Cristo predicó. Porque leímos al principio, todo el que quiere vivir piadosamente, o sea, para agradar a Cristo, vivir su justicia, su santidad, va a padecer persecución, va a ser atribulado, va a sufrir. O sea, esa es una muestra de que estoy viviendo el verdadero evangelio que muestra la palabra. Bien. Otro tipo de sufrimiento que tenemos acá es para la formación del carácter. Está apoyado en Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A veces, cuando el Señor quiere formar algo, forjar algo en nuestro carácter, nos permite pasar por sufrimientos. Por ejemplo, si el Señor quiere que nosotros desarrollemos paciencia, nos va a colocar en momentos de desesperación donde nosotros podamos aprender a desarrollar la paciencia dependiendo de Él, ¿verdad que sí? También cuando somos muy temerosos, entonces el Señor nos permite vivir situaciones donde veamos que Él está con nosotros en medio del temor. Entonces, hay un sufrimiento que es para el Señor forjar nuestro carácter. Nuestro carácter, definitivamente. Eso es así como tú dices, mi amor. Y es Sí. necesario, definitivamente. Lo bueno de todo es que, como decíamos al principio, siempre hay algo detrás. Y tenemos que mirar, preguntarnos, cuando venga el sufrimiento, en vez de decir, ¿por qué a mí? Mejor cuestionarnos directamente delante del Señor en oración, Padre, ¿qué tú me quieres mostrar con este sufrimiento? Quizá no te responda de una vez, pero eso va más adelante. Pero ciertamente algo Dios va a hacer. Dice el mismo apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. O sea que en medio de tu tribulación Dios está forjando algo desde tu interior que va a relucir luego hacia afuera. Pero hay una clave después de esta declaración. En el texto siguiente dice, el versículo siguiente dice, no mirando las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se ve? Lo terrenal, lo horizontal, lo que me distrae, lo que me hace aferrarme. Sino mirando las cosas de arriba, mirando lo que Dios está hablando en su palabra. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra mentalidad cambia rotundamente. Y tenemos que ser enseñados en eso porque tenemos un alma que tiene sentimientos, emociones, que es vulnerable a las cosas que nos suceden. Pero mayor es la palabra que Dios nos da. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la suficiente fe para poder ver eso en nuestras vidas. Así es, y sucede mucho que a veces en el querer
agradar al Señor, le pedimos que cambie ciertas cosas en nuestra vida, pero el Señor lo hace muchas veces a través del sufrimiento y a veces queremos que el Señor nos cambie de una manera mágica, sin embargo, el Señor se revela a nosotros realmente. Y este es el mismo caso de Pablo. Pablo tiene tanto que enseñarnos. Cuando él tenía el aguijón, no sabemos a cierta qué era el aguijón, pero sabemos que provocaba sufrimiento a su vida. Tanto así que él rogó 3 veces al Señor que se lo quitase y el Señor no se lo quitó. No le quitó el sufrimiento en sí. Más bien le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que es una oportunidad precisa para nosotros depender del Señor y no de nuestra propia humanidad o bienestar. Entonces, ven cómo la palabra aborda tanto el tema del sufrimiento. Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, es hermoso. Sí, y cómo el conocer lo que el Señor puede hacer a través de nuestro sufrimiento nos cambia la perspectiva total de lo que estamos atravesando y podemos ver esa luz que está al final del camino, que sea que el sufrimiento se acabe mañana o se acabe en unos años, se acabe luego cuando apartamos de esta tierra, pero tenemos una esperanza, sabemos que hay algo mayor que el sufrimiento, que es la gloria del Señor, que el Señor sea glorificado. Amén. Y entre tanto sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento es sufrimiento, sea de una forma u otra, no vamos a entrar en ejemplos específicos, pero hay que acudir a la espera, porque el sufrimiento nos lleva a la desesperación y la desesperación nos lleva a tomar decisiones momentáneas que pueden repercutir en un sufrimiento mayor, porque cuando usted toma decisiones a la ligera por el momento, por el dolor, pues son decisiones que son sin firmeza, que no tienen ningún propósito. Y hay que hacer como decía David, pacientemente esperé a Jehová y clamé a él, y él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. Pero hubo una espera primero, y estaba en un lodo, quiere decir que estaba en una situación difícil, incómoda. Y el Señor lo enderezó, no solamente que lo sacó, porque el Señor te saca, pero también te endereza. Es Sí. hermoso que Dios está presente, pero hay que ser paciente con nosotros mismos. En esperar pacientemente no significa que de repente en nuestro ser, en nuestra alma, no venga la desesperación, sino que nosotros no actuemos según nuestra desesperación, sino que podamos esperar en el Señor, sin importar lo que estemos sintiendo, podamos esperar en el Señor para tomar ciertas acciones y actuar con respecto a su voluntad. Amén. Bien, y pasamos ahora a nuestro punto número 5, que el sufrimiento también nos permite identificarnos con los demás, o sea, con el sufrimiento de los demás. O sea, ahí dice que con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados, de la misma forma, Podemos daremos consolar a a otros. otros. Puedes decir de eso, mi amor. Sí, funciona como la empatía. O sea, por ejemplo, yo me doy cuenta que las que son madres, cuando ven situaciones en las que un niño está, o sea, fue herido, le pasa algo de gravedad, la madre lo que piensa es normalmente es en si le hubiese pasado a su propio hijo. Entonces, nosotros también cuando pasamos por momentos, experiencias en las que atravesamos por sufrimientos, entonces esas nos permiten empatizar con los demás y de la misma manera en la que el Señor nos ayudó a nosotros a atravesar ese sufrimiento, entonces podemos predicar a los demás cómo el Señor nos ayudó, ¿verdad? Ellos también puedan ver al Señor a través de su situación. Pero también nosotros debemos, según la palabra del Señor nos manda a amar a los demás. Entonces, yo no puedo amar de la manera en que una persona merece cuando está en cierta situación, a menos que yo pueda comprender por lo que está pasando. Entonces, cuando yo atravieso por una situación similar a la que podría estar pasando mi hermano en otro momento, si entonces yo aprendo a cómo yo debo de amar a esa persona.
realmente como tiene que ser amada en ese momento. Y entonces podemos decir que el sufrimiento no solamente viene para equiparme a mí, o sea, para afectarme a mí o lo que sea, sino que Dios lo usa para que yo pueda ser de bendición a los demás. O sea, es la dinámica que Dios ha puesto. Y qué mejor forma de demostrar el amor, de estar ahí para alguien cuando me necesita. Exacto. Porque a veces no sabemos, queremos ayudar a otros, pero no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, cuando ya yo estoy en esa situación, yo digo, mira, en esta situación a mí me hubiese gustado que me trataran de tal forma o que tal persona lo hiciera de esta manera. Sí, mira, me ha pasado que a veces veo a alguien en un sufrimiento, en una situación, y de repente quiero como ayudar, pero ni siquiera sé el abordaje porque no sé qué se siente estar ahí. Y puede hacer que utilices palabras que no son, porque a veces hablamos de más o lo que sea, pero es por no entender realmente lo que le pasa a esa persona. Sí, Nos viene bien cuando pasamos sufrimientos que nos ayudan entonces a identificarnos con el dolor del otro. Y no tiene que ser el mismo tipo, o sea, no tiene que ser la misma situación a veces. O sea, por ejemplo, una persona que sufre de depresión, yo para entenderla a ella 100% tengo que pasar depresión. No necesariamente, pero quizás una situación difícil, similar o lo que sea. O tener el corazón del Señor, porque también cuando Dios pone en su corazón, tenemos esa suficiente empatía para conectar con el dolor de los demás. exacto. Es el Pero amor. normalmente aprendemos cuando podemos vernos a nosotros mismos en esa persona. Exactamente. El sufrimiento nos ayuda a eso. Así es, definitivamente. Entonces, nuestro punto número 6, que es el sufrimiento como un misterio. O sea, hay veces que sufrimos por algo que no tenemos una explicación inmediata en ese momento. Que no fue que yo pequé, no es que Dios quizás me está castigando o está formando con mi carácter, no fue que alguien vino a mí y me agredió. Es un acontecimiento, un sufrimiento sin precedentes. O sea, a veces no sabemos, no tenemos una explicación fuerte cuando es así porque te ves en una incertidumbre de que no sabes qué hacer y es donde más dudamos de Dios en ese momento. Sin embargo, en ese momento es una oportunidad para creer en un atributo del Señor que es poco mencionado, pero muy presente, es la soberanía de Dios. Es- La soberanía de Dios, que significa que Dios hace, permite, como Él quiera, cuando Él quiera, con quien sea. O sea, Dios es Dios, creador de la tierra, los cielos, los seres humanos, los animales, todo. Y Él como Rey y Señor, Él hace como entiende. y a veces somos idólatras al creer que yo tengo que entender todo lo que el Señor hace. O sea, que mis pensamientos tienen que alcanzar a los pensamientos del Señor. Y a pesar de que sí, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero también dice que los pensamientos del Señor son más altos. Entonces, a veces queremos, tenemos un Dios o un ídolo que creemos que yo tengo que entender todo lo que él piensa. Entonces, perdón que te interrumpa, quiere decir que el sufrimiento también nos ayudaría a derribar ciertos ídolos que tenemos en el corazón. Sí, en este caso, sí, o sea, cuando yo tengo una imagen de Dios según lo que me conviene, según lo que yo creo, wow, cualquier imagen que yo tenga del Señor es un ídolo. Entonces, cuando yo comprendo que yo no puedo comprender al Señor, que yo no puedo imaginarme su mente, no puedo imaginarme realmente es su plenitud, entonces en ese momento es que yo dejo de tener un ídolo, porque Amén. toda mente que tenga un planteamiento sobre lo que es Dios en su generalidad está formando un ídolo a su propia imagen. Entonces, saber que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera, aunque yo no lo entienda, entonces me ayuda a creer realmente en quién es el Señor a quien yo le sirvo y no el Señor que yo me estoy imaginando. Amén. Qué interesante eso que acabas de decir y creo que eso será un próximo podcast, hablar sobre los ídolos, ¿verdad? Sí. Porque a veces pensamos que los ídolos tienen que ver con
con cosas, imágenes y cosas así, pero eso es Hola. parte, pero es más profundo de lo que a veces pensamos, lo que la gente que piensa. Pero bueno, entonces, qué bueno saber de que Dios es soberano y tenemos ejemplos en la Biblia, claro, por ejemplo, Job. ¿Conocen la historia de Job? Una persona que pasó muchas situaciones difíciles, sin explicación, momentos oscuros. Sin embargo, Job llegó a un momento que solamente dijo Jehová dio, Jehová quitó. Sea, esa es la soberanía de Dios. Él quita y pone cuando Él quiere y como Él quiere. Bueno, seguimos. Nuestro punto número 7, que creo que ya es el último, y es que sufrimiento Recuerda que no es nuestro hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Entonces, cada vez que sufrimos, nos damos cuenta que la vida es frágil. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Este cuerpo se enferma, es vulnerable. La economía puede estar muy bien hoy, mañana puede que esté en el suelo. Por ejemplo, vimos el encierro que pasó en el 2020, la pandemia y todo eso, algo inesperado. Pensábamos que era el fin del mundo muchos, pero vemos que la vida es fugaz. Lo material se va y nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, cada vez que sufrimos por una cosa periférica de la vida, eso debe de empujarnos más hacia la eternidad, saber que hay una vida que el Señor nos ha prometido, donde no habrá sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto, sino que habrá un gozo eterno. No habrá necesidad, no conoceremos la necesidad porque estaremos completos en Dios en su eternidad, pero hay que saber que Dios ha permitido que nosotros desde ahora podamos experimentar ese gozo, esa alegría, esa plenitud. Pero eso pasa cuando nuestro entendimiento es renovado al de Dios, cuando ya no pensamos con nuestra mente, sino con la mente de Cristo, viendo las cosas como Él la ve, no como nosotros los humanos hemos aprendido a verla, no como el sistema del mundo con sus estrategias nos ha querido convencer, tentando alargar los días en la tierra e inventando un sinnúmero de cosas por medio de la ciencia. Por eso nada va a detener que este mundo sea al final destruido y estemos en una nueva tierra. Sí. Entonces, ¿voy a decir algo? El pensamiento de Pablo que decía, yo quisiera ya partir de este mundo, ese tiene que ser nuestro anhelo, no querer correr, Escapar, sí. escapar de este mundo, pero sí que nuestros ojos y nuestra esperanza esté en la vida que tenemos luego de que partamos de aquí, en la eternidad, que ese sea nuestro deseo realmente, porque cuando yo abrazo la eternidad, entonces mi vista se desenfoca de lo mundano. Es Amén. como, por ejemplo, nuestra cámara. Nuestra cámara tiene un foco que si nosotros le enfocamos en nosotros, pues ya lo demás se desenfoca, total. Asimismo es cuando nosotros ponemos nuestra vista en lo eterno, entonces el sufrimiento pasa a un segundo plano, por cierto, porque no... Muy bien dijiste, un segundo plano, no es que desaparece, ¿eh? Sí. Pasa a un segundo plano. Sino que dejamos de darle tanta importancia y no le damos el chance a la desesperación porque tenemos una esperanza, porque la desesperación es falta De confianza y de- esperanza en el Señor. Definitivamente, entonces, el antídoto, mis amados, contra el sufrimiento es nuestra identificación con la eternidad. O sea, eso es lo que nos va a reconfortar. Y sepan que mientras más sufrimos, mientras más el sufrimiento es notorio en nuestras vidas, quiere decir que todavía es como un termómetro. En algunos casos, no es todo, no son todos, pero en algunos casos, mientras más sufrimos por una cosa temporal de la vida, quiere decir que todavía estamos muy apegados a las cosas temporales de esta vida. Entonces, que nos sirva eso de termómetro, pues, claro que es en algunos casos porque hay sufrimientos que son inevitables. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de cualquier persona. Es un dolor inexplicable que solo el que lo vive sabe, pero hay otro tipo de sufrimiento que es por el apego a las cosas de este mundo, por el apego a mi vieja vida, a mi yo que quiere hacer tales cosas que ofenden a Dios. Entonces, ese tipo de apego hay que pasarlo por la... Amén.
y vivir en la nueva vida que Dios nos propone, que es mucho más gozosa. Entonces, yo creo que hemos hablado bastante acerca del sufrimiento. Sabemos que hay muchísimas cosas que se pudiesen citar o mencionar, versículos bíblicos, historias, pero nos gustaría que ustedes también comenten y compartan alguna experiencia que han tenido en su vida o algún testimonio en el cual han podido ver la mano de Dios obrar en medio de su sufrimiento. Y es bueno que testifiquemos acerca de eso porque eso fortalece la fe de otros y hacemos real la palabra de Dios. Podemos consolar como nosotros fuimos consolados. Definitivamente. Entonces, es bueno, ¿cómo se dice la palabra? Divulgar, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en nuestra vida por medio de situaciones difíciles para que otros puedan seguir aumentando su fe. Nuestra intención es esa, con esta palabra, de que realmente las personas puedan tener una base firme y una respuesta clara ante su dolor. Porque a veces la gente cuando es muy herida endurece el corazón en lo primero, endurece el corazón contra Dios y contra el prójimo y crea un círculo y se ahoga en sí mismo y no es pleno. Sufrimiento trae más sufrimiento cuando no es alineado al Señor. Entonces, tenemos que entender que los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas Nos ayuda. nos ayudan a bien. Para los que están en Cristo Jesús, entonces, para los que están en Cristo Jesús, sea que el sufrimiento sea por el carácter, que sea por disciplina de Dios, que sea inesperado, cualquier tipo de sufrimiento para los que están en Cristo Jesús, nos ayudarán a bien. Amén. Nuestra esperanza. La que sí, mi amor. Amén. Entonces, esperamos de verdad que esta palabra haya sido de bendición como ha sido para nosotros y para nuestra iglesia, nuestra congregación. Que se sepa que esto ya lo hemos hablado en nuestra casa de fe y por eso no podemos callar lo que hablamos en las cuatro paredes. Tenemos que extenderlo a cualquier rinconcito de que esto pueda llegar. Así que nos gustaría, como decíamos ahorita, de que ustedes comenten su impresión y también divulguen esta información porque yo sé que hay alguien que necesita escuchar esto. Amén. Bueno, oramos. Esta palabra que hemos podido dar para que se haga vida en las personas que están viendo. Oramos también, te pedimos, Señor, que este tiempo haya sido de edificación para esas personas que nos escuchan. Espíritu Santo, que tú hagas la obra en ello de que tu palabra sea revelada en sus corazones, Señor. Te pedimos en este momento también por cualquier tipo de sufrimiento que esté pasando, las personas que nos están viendo, Señor. Te pedimos primero, si es tu voluntad, que tú les ayudes a identificar el porqué de su sufrimiento, por si es porque tienen que allanar su camino y empezar a conducirse de una manera más recta, que tú se los hagas saber, Señor, pero que también no es por su propio pecado, sino es por una causa que haya venido directamente desde ellos, sino que eres tú que le está provocando, Señor, sea para llamar su atención, sea para modificar su carácter, sea simplemente para que comprendamos tu soberanía también, o para que otros puedan ser alcanzados a través de su sufrimiento, Señor. Tú los ayudes a comprender, Señor, o a descansar también en ti, Cristo. Espíritu Santo, lleva mucha paz, lleva mucho gozo a los corazones de las personas, Señor. Permite, Cristo, que ellos puedan danzar en medio de esa ola están atravesando, Señor, que puedan caminar sobre la tempestad, Cristo, de tu mano, Espíritu Santo, fortalécelos, Señor, y ayúdalos a salir victoriosos, sí, Señor, de cualquier tribulación por la que estén atravesando, Cristo. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo, y tú estás con nosotros, por eso te agradecemos, Señor. Ve y lleva consuelo a cada una de las personas que lo necesitan, Señor. Y decimos por este momento, te pedimos, Espíritu Santo, que sean alumbradas esas mentes que se encuentran
oscurece, Señor, que se encuentran en desesperación como se encontraba David, Cristo, y que tú les des esperanza, que tú les ayudes a ser pacientes en medio de todo lo que puedan atravesar, Señorito, y que sobre todas las cosas tú seas glorificado, Señor, en la vida de cada una de las personas, Señor, y que su sufrimiento no sea en vano, Señor, sino que sea para tu gloria, Cristo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, gracias familia, gracias por estar ahí con nosotros. No te quedes con esta información para ti, compártela con los demás, comparte este video, dale like, apóyanos con tu comentario para que esto pueda seguir corriendo en el algoritmo de YouTube. Pega tu versículo favorito que haya sido clave en un momento de sufrimiento, de modo que, ¿verdad? Tengamos esa interacción ahí y esto pueda continuar. Así que muchas gracias, de verdad, mi amor. Nos vemos. Chao.